¿Cómo estás? Buenas noches, Lorena, ¿cómo estás? Nuevamente entre risas y jeringas, una vez más por Televisión Regional. Pero qué bueno, TVR. Qué bueno, bueno, Lore, buenísimo. ¿Qué tenemos para Tenemos el para día de contar, hoy? mira, Previo a un fin de semana largo. previo a un fin de semana largo. ¿Y hoy qué es? Hoy es viernes. El día de... No, el día de la lealtad mañana. Hoy no es nada. Mañana es el día de la lealtad. Ayer fue el Día de la Soberanía Nacional, Cristina. Tenés razón. Estás Qué como un poquito lindo. desorientada Me porque vos tenés desorienté. muchos días de descanso Ay, vos en decís. el porvenir, sí. Tenés razón, voy a tener unos cuantos días de descanso, es cierto, Lorena. Pero bueno, me desorienté, pero volvemos a la realidad. Volvemos a una noticia muy actual que se estuvo Tristemente, difundiendo esta semana, en tristemente estos últimos actual, días. Son efectivamente. datos epidemiológicos de la región. Exacto. Hay un incremento de sífilis. Entonces, bueno, le voy a ¿Qué? contar ¿De un dónde viene poquito. la sífilis? Ahí ¿Cómo está el quid de la inició? Contame cuestión. un poco, porque hubo un ¿Viste? incremento, pero en un momento hubo una disminución. ¿Qué está Sí, pasando bueno, en pero los yo te últimos voy a tiempos? contar un poco el origen. Bueno, El origen se dice que cuando Cristóbal Colón viene con sus tres Marías, eh, desciende en la parte de lo que hoy es Haití. Entonces ahí dice que había muchas infecciones de sífilis y evidentemente ellos al tener contacto sexual o no necesariamente contacto sexual, puede ser contacto de piel, cuando regresan a, a sus tierras, cuando van a Europa, ellos llevan esto que este, se, que la causa epidemiológica mayor estuvo en el año 1945. Es así. Entonces dice, ¿cómo es que se cree que evoluciona la sífilis? Porque acá, evidentemente, o en América, había, pero no con esta virulencia. claro, fue mutando el virus. Exactamente. Entonces dice que al entrar en contacto con la población con diferentes niveles de inmunidad, esto se volvió más virulenta y agresiva, Claro, más resistente. más resistente, efectivamente. Por favor, qué ricos esos Tengo que mates. tomar este mate, exactamente. Entonces dice que, bueno, también hay versiones más antiguas que existen en siglos anteriores, pero en realidad se toma como la etapa de la sífilis con más virulencia es cuando ellos vienen para acá, vuelven a Europa y llevan esta enfermedad, que entonces comienza a verse como una enfermedad venérea. Antes dice que la tenían, pero acá era como algo en Latinoamérica, no era con estos grados de virulencia. Esto es lo que estuvo pasando. Pero todavía dice que están investigando porque ellos, ¿qué es lo que pretenden? Pretenden saber realmente la evolución, como dicen que en otros siglos, hasta 1,5 millones antes de que ellos vinieran acá a Europa, en Europa o en algunos lugares había, pero también en esta situación no eran tan virulentas, no eran tan agresivas.
Entonces ellos están todavía estudiando y dice que están utilizando los datos paleopatología y análisis genómicos. Eso es lo que están estudiando. Pero lo que más cercano tenemos ahora es que evidentemente cuando vinieron para las Américas, bueno, en lo que hoy es Haití es donde ellos se contagian. Así es como estuvieron ellos. Entonces nosotros tenemos también los síntomas. ¿Qué ¿Qué es lo síntomas se presentan? ¿qué A ver, síntomas se presentan? Bueno, contanos un poco. la sífilis tiene 3 etapas. La primera etapa son las llagas más pequeñas que las llagas que son los chancros, que son muy pequeñas y duran entre 3 y 6 semanas. Claro, a veces desaparecen solas. Exactamente. ¿En qué partes se Desaparecen pueden solas. aparecer, no? En los genitales, en la Bueno, boca. ¿dónde aparecen? Podés tenerlo. Primero, efectivamente, en la boca, en los genitales, En los tanto labios. masculinos como femeninos, y también en el ano. Pero esto es en la primera etapa. En la etapa secundaria ya comienzan unas erupciones un poco más complicadas porque son erupciones cutáneas que aparecen en las palmas de las manos, en la planta de los pies, donde dice que son como si fuesen unas verrugas húmedas. Así es como comienza en la segunda etapa. Y ahí sí vamos a tener fiebre, malestar, malestar general, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, pérdida de peso y hasta pérdida de cabello. Pero dice que la pérdida de cabello se suele dar también como manchones. ¿Viste? Así como si se te caen como lunares que te queda mechones, exactamente, como que te quedan lunares sin pelos en la cabeza. Así es como se suele dar. Pérdida de peso. Bueno, entonces, y en la etapa tercera, que puede ser la tercera etapa o la latente, ahí también puede presentar síntomas. Dice que durante años puede estar sin síntomas. Sí, durante años puedes estar sin síntomas. Totalmente. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, no haces un diagnóstico diferencial, no estás con estos síntomas, no crees que está todo bien. Está todo bárbaro, uno cree que está todo bien, pero evidentemente no es así porque nunca hiciste el tratamiento. Claro. Ahí está el problema. Entonces dice, ahí tenés otros problemas, porque los síntomas son daños graves en los órganos como el corazón y el cerebro. Fíjate vos. Entonces dice, esto provoca problemas neurológicos. Y lo esencial es consultar al médico. Sí, Eso primordial. es lo primordial, efectivamente. Y lo mismo pasa con las mujeres, porque los síntomas son exactamente lo mismo, con la diferencia que a los hombres en los genitales masculinos, a las mujeres en los genitales femeninos, pero el resto es exactamente igual. Es exactamente igual. Así es como pasa todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer prevenciones. Tenemos que aprender a prevenir. ¿Cómo tenemos que prevenir? ¿Cómo podemos prevenir este incremento que se está dando? Este incremento terrible que se está dando. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Tenemos que prevenirlo haciendo una detección temprana. Tenemos que ante cualquier duda, tenemos que ir al médico y hacernos los estudios y hablar de la sexualidad como una cosa normal. No tiene que ser la sexualidad algo que no podamos charlar. Todo es charlable. Usar método de protección. El método de protección, volvemos siempre al mismo método de protección. ¿Cuál es el método de protección? Los preservativos. Para disminuir las infecciones de transmisión sexual hay que usar preservativo masculino, preservativos femeninos y tenemos que utilizar las bandas de látex, que eso es para el sexo oral. También que es una mentira, que la gente se piensa que el sexo oral es más seguro. No, no es más seguro. Hay que hacerlo con prevención.
Exactamente. Así es como estamos en este momento. Bueno, esto sucede así, mira, pasa, te cuento cómo es que estamos con el tema de Rosario. De Rosario. ¿Tenés los datos de Tengo Rosario? los datos. Tengo los datos, estamos complicados. ¿Qué dice de Bastante Rosario? complicados. El incremento ha sido a Mira, nivel nacional. exactamente. Datos oficiales, ¿eh? Desde el 2011 hay un incremento sostenido de sífilis. Lo más marcado y donde hubo, digamos que una crisis más complicada fue desde el 2015 al 2019 un incremento inmenso, muchísimo, Exponencial. exponencial, exactamente, hubo un incremento terrible. ¿Sabes cuándo tuvimos ¿El una pico? baja? No, una baja de sífilis ¿Cuándo? en la pandemia. ¿Cuando estábamos recluidos? Cuando estábamos ¿Cuando todo era recluidos. virtual? Cuando todo era virtual, ¿Cuando nos ahí, lavábamos las manos? exacta, las manos, qué manera de lavarnos las manos, qué manera La de... distancia. Cuando tomábamos Sí, tomábamos distancia distancia de óptima. todo, exactamente. Ahí bajó, pero volvemos de nuevo. En el 2022 resurgieron más casos de sífilis, que tuvo 30.000 anuales. De 100.000 personas, 30.000 estaban Muchísimo. contagiados de sífilis, efectivamente. Esto es bastante complicado, bastante complicado. Y en el 2024 también tuvo un récord, que llegamos, la cifra que yo te digo es un 56,1%, 30.000 de 100.000. Pero en el 2024 hubo un incremento de 65,8%. Es bastante, Terrible, es terrible. terrible. Pero en el 2025 Este año. hay un incremento más sobre esto, un 20,5 Más. más. Es tremendo, La verdad que sí hay que terrible, tomar terrible, conciencia, hay terrible, tremendo. que prestar Exactamente. atención a los Hay que síntomas, usar hay los que preservativos, volvemos siempre explorarse. lo mismo, hay que explorarse, hay que usar los preservativos como corresponden, hay que volver al médico, este, porque los casos no van a disminuir si nosotros no nos cuidamos. No, hay que Y tener una sexualidad sí, responsable. también tenemos que considerar que para muchos lugares de la población no tenemos una detección temprana porque no pueden llegar a los centros de salud. Y también es muy difícil la parte económica de tener los preservativos. Bueno, hay que comenzar a dejar preservativo gratis. Tiene que dejar de ser tabú y vergonzoso dejar una canastita con los preservativos para que lo tomen como En algo todos los normal efectores de en salud. todos los efectores, privados y públicos, porque pasa lo siguiente, el público pone los preservativos gratis porque son los del Estado, efectivamente, vienen con el logo del Estado. ¿Y los privados? Los privados lo tienen que otorgar o hacer un descuento la obra social también. Así que Y yo tiene digo, otro camino, pero bueno, tendría que tiene estar, otro habría que camino. gestionar ahí, Pero ver. yo digo, ¿no podrían gestionar entre la parte privada y la parte pública para que todo el mundo tenga este El preservativo, acceso, el acceso a tenerlo gratis? Porque tener una obra social no implica que tengas dinero, no. efectivamente. Y lo habla una asalariada. Aquí estoy. Sí. Exactamente. No implica tener la obra Nosotras social tenemos. tener dinero, porque más de uno o más de alguna mujer le toca ser jefe de familia y simplemente puede llegar a fin de mes para pagar su alquiler y para comer todos los días. Entonces, el Sí, resto vos prioriza. ¿Y cuál es la prioridad? Si el estómago hace ruido. sí. Y Y ya está, hablemos no hablemos. de más que hay ahí Exactamente. también. Sí, exacto. Pero es interesantísimo esto que estás hablando de las mujeres. No sé si querés continuar, si tenés algo para Bueno, mira, hacer hincapié. ¿qué vamos a decir?
acá lo que vamos a decir ahora, lo que podemos hablar un poquito más, es de lo que es cómo tiene que trabajar enfermería. Bueno, ¿Mm? nosotros, ¿qué Mm. tenemos que hacer a todos los colegas que están en la primera Sí, línea de atención, que están exactamente. en atención primaria, en CAPS? Sí, tal cual. ¿Qué podemos hacer? Bueno, estuvimos diciendo esto de informar, de brindar educación, Exactamente. de estar en el Primero, que terreno. las enfermeras desempeñan un papel muy importante en toda esta situación, porque tienen que hacer prevención y educación y detección temprana del tratamiento oportuno y el seguimiento riguroso de los pacientes, de los usuarios y sus parejas sexuales. Esto va a incluir en la educación y promoción de prácticas sexuales seguras, promover el uso sistemático de preservativo, educar sobre la importancia del correcto uso del preservativo. ¿Por qué volvemos de vuelta al correcto uso? Porque hay personas que se suponen que poniéndose 2 preservativos previenen mejor. No, señores, se rompe el preservativo. No se puede poner 2 preservativos. Aprenda a usar uno y bien puesto. Exactamente. Y desecharlo. Y desecharlo, Son de un efectivamente. único uso. Se usan y se desechan. No son esterilizables. No, no son No, no, no reutilizables. son reutilizables, efectivamente. Es así. Entonces volvemos de nuevo. Las barreras de látex. ¿Por qué? Porque el sexo oral no es seguro como se suponía. Que la gente cree que el sexo oral es seguro. No, señora, los fluidos corporales son fluidos corporales. Y no solamente con los fluidos corporales por el sexo, sino también porque estas vesículas, ulceritas, chancro, como usted le quiera llamar, eso despide una secreción y esas secreciones también contagian, que eso también es lo importante de decir. Y todo esto viene a raíz, viste que ahora con este avance que tiene del HIV, la gente como que se relajó un poco, Lorena. Entonces como que dejó de tenerle miedo a las infecciones de transmisión sexual. Por eso es el incremento. Es como que la gente se relajó con esto de que el HIV está más avanzado o el VIH están más avanzadas los En los tratamientos. tratamientos. Entonces la gente se relajó. A eso se debe es que se creen que ahora pueden hacer un uso, las relaciones sexuales seguras, ¿no? Las relaciones sexuales seguras son con prevención. Si no, no Justamente hay con seguridad métodos. con métodos. Con métodos de prevención de enfermedades de Exactamente. transmisión sexual, no con métodos de prevención de embarazos no No, deseados. no, eso es otro Eso tema. es otro Bueno, tema, y ¿sí? también lo importante, la ESI. Qué interesante que es la ESI. Hay que dar ESI en todos los colegios, porque los chicos aprenden a cuidarse de las infecciones de transmisión sexual educados. Y de la única Exactamente. forma que se educa es llevando la palabra que corresponde por personas capacitadas como para dar una clase, un curso, una charla, un taller de prevención de infecciones de transmisión sexual. Exactamente, sí, la educación sexual integral lo que hace también es traer el tema al hogar, ¿no? Exactamente, Traer el traer el tema al tema, hogar, no evitar el tener miedo de estigma, hablar de el sexo. tabú. Exactamente, la sexualidad no es un pecado. Nosotros nacemos con la sexualidad y nos morimos con la sexualidad. Es No es una que la dejamos necesidad. aparte, la ponemos en una valija, no se pone en ninguna valija. Eso es lo esencial, sobre todas las cosas. Después también hay que aclarar las dudas y los mitos comunes, como las creencias, volvemos a lo que es el sexo seguro. El sexo seguro es pura y exclusivamente con cuidados, como corresponde. Entonces volvemos, hay que ofrecer pruebas de detección tempranas y rápidas. Porque también eso es otro tema, ir, volver a ir, volver a ir. Hay gente que no tiene ni para el colectivo y es un agotamiento ir Sí, un montón de veces a un centro de salud para que te hagan un estudio.
La accesibilidad tiene que ver con esto también, ¿no? De que si nosotros nos llegan los resultados, acercarnos. Ese es otro Acercarnos a tema. ese hogar, plantear la Exactamente. situación, hablarlo Tiene que ser como parte de interdisciplinarmente. rutina. Tiene que ser una rutina. El enfermero tiene que estar en el campo, que eso es lo Exactamente. esencial. Exacto. Entonces decimos, ¿cómo se tienen que sentir? Hay que tener las charlas comunitarias sobre sexualidad, sobre las parejas sexuales. Y hay que hacer sentir cómoda a la gente, estar cómodo nosotros, capacitados, y que el otro esté cómodo como para poder hablar de su sexualidad. Porque Hubo un viste que incremento en la adultos mayores. clínica en la sexualidad, ¿qué hay? No sabría decir. No hay. Por lo menos no me ha llegado la información. Exactamente. Entonces, hay que sentirse cómodo y capacitado. Tenemos que preguntarle a la persona que está enfrente, pero sin prejuicio, ni que ellos sientan que uno es prejuicioso, que, eh, qué historia sexual tiene, si es, es la historia de su vida. La parte de la sexualidad es historia nuestra también, no es del vecino. Hay que identificar a las personas en riesgo. ¿Cuáles son las personas en riesgo? Las personas que han estado con las personas que tienen esta enfermedad. Y explicarle que no es un problema. Ir y decirle a la persona con la que vos estuviste, mira, yo estoy pasando esta situación. Anda a hacerte los estudios. Primero porque si vos te haces los estudios en las primeras etapas, es curable, se cura con un antibiótico que aquí mayormente se usa la penicilina. Pero de última, quien va a hacer la indicación del medicamento va a ser el médico. Decididamente que es así. Hay que administrar el tratamiento y asegurarse que sea correcto y que termine en el tratamiento. Pero nosotros tenemos que estar en el campo para asegurarnos de todo eso. Seguro, claro. Porque viste que siempre estamos como que... como también los tratamientos para la TBC. Todos, exactamente. Que son pacientes son pacientes que complejos, son que pacientes abandonan, complejos. entonces hay que hacer un seguimiento exhaustivo. Hay que hacer un seguimiento. Por eso, viste, cuando dicen tenemos que ir al domicilio y darle la medicación. Bueno, habrá que ir al domicilio y darle la medicación. Asegurarnos que el paciente entendió la dosis, el día, el horario de el tratamiento. Pero, ¿y si no entiende? Tenemos que estar ahí. Seguro. Para dárselo. Porque hay personas que entienden y terminan bien el tratamiento. Y también esto puede causar hasta infertilidad en las mujeres, porque no nos olvidemos que en este momento las personas con más contagio de sífilis son los jóvenes en edad de reproducir. En edad reproductiva. Sí, pero los adultos mayores también. Hubo un gran incremento en adultos mayores. En adultos, pero hay un 60, 70 años. Bueno, hay un gran incremento, efectivamente. Imagínate vos que si tenemos un 68, algo por ciento y en el 2025 tenemos un 20,5 más. Imagínate si tenemos... El rango etario. Tenemos, pero para hacer lo que se te ocurra. Terrible. Y esto es lo que se trata. Se trata justamente el rastreo, contactarlo, alentar al paciente, notificar a las parejas sexuales, porque a veces no es una pareja, son parejas. Son muchas parejas. Son parejas estables quizás. A veces parejas estables, pero a veces son eventuales. Y bueno, si son eventuales también hay que contactar a la pareja eventual. Hay que informarle. Hay que informarle. Y de eso se trata, de que nosotros tenemos que concientizar, educar a la persona, de que esta persona pueda ir e informar a su pareja que está pasando por esta enfermedad. ¿Pueden necesitar apoyo emocional? Sí, entonces hay que ofrecerle ese apoyo emocional. Hay que abordar y dejar los estigmas de lado. Hay que relacionarlo con salud mental si es necesario, con los servicios sociales. Esto es lo que tiene que hacer enfermería.
de parte nuestra, yo creo que lo que tenemos que estar más en la comunidad. Claro, más Ir en el más territorio. en el territorio, más llegar a la comunidad y comenzar a pensar de que las infecciones de transmisión sexual, hoy decimos sífilis porque hay un incremento altísimo, si bien la franja más, este, con más Afectada. contagios o más afectados son los chicos, la gente joven, pero también efectivamente hay adultos mayores. Exactamente. Bueno, habrá que articular entonces Habrá con que otros articular espacios, con con otros espacios, clubes, con centros de efectivamente. jubilados, La verdad que sí, con la otras verdad que entidades sí, públicas privadas para poder exactamente. empezar con la Y hay prevención. que, hay que empezar con la prevención y hay que empezar a poner los preservativos para que la gente lo agarre. Aquí en Argentina, bueno, nosotros sabemos porque hemos tenido que dar algunas charlas Educación de sexual educación sexual y acá preservativo femenino no no hay en el existe. país. Y Porque, bueno, bueno, tampoco no hay un gran consumo, por eso y es las barreras, principalmente que de látex tampoco. tampoco, no se consiguen. Pero hay otras formas de poder lograrlo. ¿Sí? Efectivamente, Por eso es importante educar, prevenir, es brindar importante, información. exactamente, es importante hacer talleres, que si no hay barrera de látex, no hay condón femenino, no hay preservativo femenino, no, bueno, todo se puede utilizar con el preservativo masculino, simplemente hay que aprender, nada más. Bueno, Lore, Muy te dejo interesante, la esto, verdad que hay que tomar hay que conciencia tomar en la conciencia. situación que estamos. Bueno, Rosario se ve bastante afectada Sí, Rosario también. está súper afectada. Yo Ha me quedé habido un muy incremento sorprendida, un incremento inmenso hay. totalmente Es exponencial. terrible. Sin embargo, me interesa mucho esto que hiciste referencia en un momento de las mujeres. Y me gustaría hablar un poco de las Ah, me mujeres. ¿Qué te gusta eso, parece? dale, De cara a este perfecto. fin de semana largo Ay, y ¿qué te voy se a contar viene? qué se viene la próxima semana también. Pero voy a arrancar hablando de la voz negada. ¿Qué te parece? Ah, me gustó. Un poquito... Me parece que un poquito fuerte, ¿no? Ahí estamos. arrancamos Arrancamos bien. así este viernes un poquito raro con el clima, la humedad y demás. La historia de las mujeres ha estado marcado por silencios impuestos muchas veces, ¿no? Silencios que no nacen de la elección propia, sino de estructuras sociales, culturales y Exactamente. políticas que han decidido una y otra vez quién puede hablar y quién debe Exacto. callar. En cada época, en cada espacio de poder, encontramos registros de voces apagadas, relegadas a un margen Exacto. donde la palabra no era derecho, sino un privilegio. La voz negada no es solo ausencia de sonido, es ausencia de reconocimiento. Es una estrategia de dominación que convierte al silencio en una jaula y a la palabra en amenaza. Desde los claustros religiosos hasta las académicas, desde los parlamentos hasta los hogares, se configuró un mismo guión. La mujer debía hablar solo cuando se lo permitieran y muchas veces ni siquiera entonces. Y sin embargo, esa voz emergió en susurros, en cantos, en relatos transmitidos, en la cocina, en la ronda de costuras, en cartas escondidas, en poemas firmados bajo seudónimos. Las mujeres encontraron grietas por donde decirse y decir al mundo, aunque no siempre fueron escuchadas. Hoy, hablar de la voz negada es reconocer esas huellas, pero también interpelar nuestro presente. ¿A quiénes seguimos silenciando? ¿Cuáles voces son aún incómodas para los sistemas de poder? ¿Qué silencios heredamos y cuáles reproducimos sin advertirlo? ¿Y por qué te digo todo esto? Porque el próximo 25 de noviembre, ¿Qué es? el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ahora nos vamos a escuchar un tema y vamos a Buenísimo. volver para hablar de esto. ¿Te parece? Vamos a contar un poquito de la Sí, historia de sí, me por encanta, qué me el encanta. 25 de El noviembre se 25N. conmemora Pero qué bravo, qué terrible que exactamente fuese otro 25N. 25N.
Vamos a Mira escuchar un vos. poquito de Ricardito, que también fue el aniversario de su fallecimiento. Vamos a escuchar un poquito de un tema y Ah, regresamos. buenísimo, dale. Vamos, che, porque desperdicien si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Porque mi cerebro, porque engañar, irse de vos y algunos, aunque mucho lo hagan difícil. Digámoslos como hasta acá, prometiéndome dice, digamos fue que al guardar cumple sus sueños y él recibe. Se va, no más que tú no salvarás de engañarse y mentirse. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más bien aguanta el ser que existe. Ya que se va, no llores ni mires atrás, la vida busca influirte. Vamos, che, vamos, che, ya lo ves. Oh, Abrázame, Señor.
Y regresamos, Cristina, regresamos acá. Habíamos quedado en el 25N, ¿no? Podemos ver a las hermanas Mirabal. El 25N se oficializó en 1999, ¿sí? Como Día Internacional Exactamente. para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y se conmemora siempre para evitar, tomar conciencia, mejor dicho, ¿no? Sobre Exactamente, la sí. violencia de género en todo el mundo e impulsar acciones que busquen su erradicación. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son? Porque esto es un Bueno, homenaje a las hermanas exactamente. Mirabel. ¿Por qué la Mirabal. eliminación de la violencia contra la mujer? Por el asesinato de las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal. El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, esta fecha fue elegida por los movimientos feministas en 1981 y oficialmente adoptada por la ONU en 1999 para Porque, sí, visibilizar y luchar contra la violencia de género en todo el mundo. El asesinato de las hermanas Mirabal, porque estas muchachas, estas chicas, eran muy muy jovencitas. jovencitas, eran activistas Ujú. políticas que se oponían a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. De Trujillo, exactamente. Estas chicas fueron brutalmente asesinadas por agentes del régimen el 25 de noviembre de 1960, un hecho que las convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión y la violencia. La conmemoración feminista. Tras su asesinato, la fecha se convierte en un día de conmemoración y protesta en los movimientos feministas de América Latina. Exactamente. En 1981 fue el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Así que el 25N Exactamente. es un día de acción y de denuncia contra la violencia hacia las mujeres, ¿sí? En homenaje a ellas, que han Exactamente. luchado tanto por nosotras. La verdad que sí. Igual vamos a continuar A ver, ¿de qué charlamos? porque ahora vamos a hablar cuando la violencia es sutil. Porque esto es una violencia. Pero yo considero que hay que remontarnos a las raíces, hay que remontarnos a la historia, que ellas tres, en realidad son cuatro hermanas, ellas fueron brutalmente asesinadas y quien rinde Exactamente. homenaje y después edita libros y demás para seguir contando su historia es la hermana menor que hizo un monumento y demás, sigue luchando, ¿no? Yo lo que quiero que toquemos también, muy importante, los micromachismos y las lealtades patriarcales entre mujeres. Ay, qué importante, ¿eh? Muy importante, me parece. Como este 25 de noviembre, como cada 25 de noviembre, vamos a hablar de algo que casi no se nombra. Las formas invisibles de violencia que también pueden aparecer entre mujeres cuando se reproduce la lógica patriarcal. No para dividirnos, sino para visibilizar que el patriarcado también opera en nosotras Por y que supuesto, está como reconocerlo, y está implementado, está incrustado en nuestras almas. sí. Por eso hay que reconocerlo para hacer una liberación de ese proceso, ¿sí? Que quizás se nos es naturalizado desde niñas. Por Cuando supuesto. pensamos en violencia hacia las mujeres solemos imaginar sus formas más explícitas, que es la física, la sexual, la psicológica, la económica. Pero hoy vamos a detenernos en algo más sutil, casi imperceptible, que ocurre en los espacios laborales, académicos, organizacionales, la reproducción de roles patriarcales por parte de otras mujeres. Cuando pensamos
En violencia hacia nosotras las mujeres solemos imaginar, eso ya te lo dije, pero, ¿dónde me quedé? La reproducción de los roles patriarcales, ¿sí? Vamos a hablar de las lealtades patriarcales. ¿Qué pensás que es esto? Existe algo llamado lealtad vertical. Y yo te voy a dar unos ejemplos para ver Dale. si en algún momento lo viste, lo sentiste, lo viviste o lo escuchaste. Esto de lealtades verticales significa que en una organización, cuando un varón ocupa un lugar de poder, algunas mujeres lo protegen, incluso a costa de otras mujeres, para no perder espacios, reconocimiento o simplemente tranquilidad. Esto es violencia simbólica, es violencia por omisión, es violencia profesional. ¿Te acordás que siempre hay que ponerle nombre y Sí, sí, hay apellido? que ponerle Porque nombre y si apellido, no, naturalizamos. efectivamente. ¿Cómo podemos ver esto? Ahora yo te voy a decir ejemplos. Cuando frente a un conflicto, en lugar de escuchar a la mujer afectada, uno elige no. Me aparto, ¿viste? O te dice, Algo así. pero Cristina, ¿a vos se te ocurre contradecir, incomodar al director? Ay, ¿Qué voy a hacer yo? no he sido Y, yo. ¿viste? No he sido yo esa. ¿A vos se te ocurre decir semejante cosa al director justamente? Qué ¿Qué puedo hacer yo atrevimiento. en ese caso? Entiendo, comprendo, valido lo que pasó. Pero es el director. Claro. ¿Te das ¿En qué cuenta? posición me quedo yo? Y mejor no veo, hago que no escucho, Claro. no opino, no Tran- me meto. tranquilízate, Cristina, pensalo. Es esto que hablábamos con Pensalo. Arístides, no me meto, No me meto. porque si me meto me puedo perjudicar. ¿Cómo me van a ver a mí también? Ya te ven mal a vos, Exacto. porque es el director. Es el director. Cristina. Es el médico el de la presidente. sala. Es el médico de la sala. Sí, o el director ¿Viste? médico. Entonces, ejemplifiquemos, porque a lo mejor las palabras, ¿viste? Violencia simbólica, eso es violencia simbólica. Que el director diga, y a usted ya no me agrada. Yo siempre hago esta referencia del César, ¿no? Que dice, cuando quiero te subo el pulgar y cuando quiero te bajo el Hago así, pulgar. tiqui, tiqui. Por el solo hecho de que estoy en una posición de De poder poder. y de decisión. Las decisiones las tomo yo. Independientemente de que realmente usted haya sido una mujer afectada. Claro, ese es verticalismo. Cuando la que siempre estuvo se vuelve descartable si el varón poderoso se incomoda. Ya no le Y gusta más. es excelente. Cristina, sos excelente, pero Pero, ¿por qué incomodás? pero, Cristina, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Y, ¿qué bueno, dijimos Cristina, anteriormente? ¿qué va a hacer? Las mujeres protegen incluso a costa de otras mujeres para no perder Exactamente. espacio. No, ya Claro. te echaron a vos. ¿Para qué me voy a hacer echar Me yo? voy a hacer No, ¿Qué hacemos imposible. las dos juntas? No, no, no. Voy a perder reconocimiento, porque imagínate que vos sos excelente. Sos maravillosa, pero te bajó el pulgar Pero, porque lo incomodaste. claro, ¿Por qué haces esas preguntas? ¿me va a hacer eso a mí? Claro. No, querida. Siga su camino. Cuando una mujer Qué pone un terrible. límite, queda aislada del grupo. Exacto. Y mejor no la invitemos. Mejor no la invitemos a Cristina porque Porque se le sale el esta zambódromo Cristina, y esta dice estas cosas Cristina. que no hay que Se son le del ocurre, grupo. se le ocurre decir estas cosas Cuando que se no pueden ser. prioriza agradar a la autoridad masculina antes que ejercer sororidad. Y Exactamente. esa es una palabra de sororidad que ha causado tanta polémica. Después Mucha vamos a hablar de polémica, eso. mucha polémica, es verdad. No son solo conductas individuales, son prácticas que sostienen un sistema donde los varones concentran el poder. Claro, son prácticas diarias y habituales, que Y uno la toma como normales, Claro. las normaliza. No le ponemos este nombre y apellido, que es violencia simbólica. Exactamente. No son conductas individuales, son prácticas que sostienen este sistema donde los varones concentran el poder. Y las mujeres deben acomodarse para sobrevivir en este sistema. Esto que te digo, bueno, Cristina, pero Bueno, es relájate, el director. es el Es director. el presidente de la organización. Me di lo que vas a decir. ¿Por qué lo incomodaste? Claro.
No hay que incomodar al varón del poder. Porque nos Exacto. pones a todas en una situación de sororidad. No. No me digas. Claro, Entonces, en el Día imposible. Internacional de la No Violencia contra las Mujeres necesitamos mirar estas cosas sutiles que Totalmente. pasan, que Exactamente. convivimos con ellas. Porque la violencia no empieza con un grito. Empieza con No. silencios, con exclusiones, Claro, la gente, lo con que pasa, ninguneos. viste que nosotros creemos, decimos la violencia. Ay, la violencia es el grito. No, no. Está la No. violencia pasiva. Con disciplinamiento. Porque ¿viste lo que le pasó a Cristina? Ella era excelente, pero escuchame, era la mejor CEO. Pero lo ¿Viste? incomodó, ¿viste? En una reunión lo dejó en evidencia Claro, ya está. y ya está. Le bajaron el pulgar, Así, chin, listo. No importa abajo, la abajo. carrera excelente que No, no, tengas, no, no interesa. eso es disciplinamiento. Hay que ponerle nombre y apellido, ¿viste? Porque si no, Sí, no te lo tomes personal, Cristina, pero ¿qué podemos hacer? Si no, yo me no es meto... personal, para nada. No, no, no. Empieza cuando toleramos, en lo que callamos, en lo que repetimos sin darnos cuenta. Porque a veces no El nos damos silencio cuenta. que ejerce violencia. En profesiones feminizadas, como es enfermería, porque enfermería es una profesión donde abunda, el mayor porcentaje son mujeres, estas Exactamente. dinámicas son Sí, frecuentes, son muy por supuesto. frecuentes. Muchas mujeres trabajan por pasión, por amor, por vocación, por compromiso, por esto que decís, bueno, y tengo que pagar el alquiler, bueno, trabajan, ¿sí? Y reciben a cambio invisibilización, sobreexigencia Bueno, o indiferencia cuando alzan la convengamos voz. que la profesión está invisibilizada. Sí, pero cuando una mujer alza la voz, recibe muchas veces indiferencia. Y es loca, Totalmente. es loca. Y hoy vino de mal Sí. humor. Ay, ¿cómo vino? ¿Qué le habrá pasado? Entre mujeres, y esto es lo importante, que entre mujeres podemos ser abrazo, trinchera y refugio, pero también, y yo considero que a veces, muchas veces sin darnos cuenta, podemos ser eco del mismo sistema que nos lastima. Es verdad, tenés Así que, razón. bueno, pensemos que Hay que pensar. ojalá que en este 25 de noviembre nos encuentre más valientes, Más porque hay que ser valiente, valientes para poner límites, más estratégicas. para no repetir violencia, para Exactamente. construir una sororidad real, de esas que sostiene, de esas que transforma, de esa que no deja sola a otra mujer, a otra colega, a otra profesional, ¿sí? Rita Exactamente. Segato, por su parte, que habla muchísimo sobre la sororidad del feminismo, nos recuerda que el patriarcado no es solo un sistema de dominación masculina, sino una pedagogía de la crueldad. Nos enseña a naturalizar la violencia, a reproducirla y a aplicarla incluso sobre quienes comparten nuestra misma vulnerabilidad, porque no dejemos de lado que muchas veces compartimos la misma vulnerabilidad. Exacto, sí. Nosotras las mujeres. El efecto es devastador. La energía que debería volcarse al cuidado del paciente o a la transformación de esa institución para crecimiento, para mejorar, se diluye en pequeñas guerras. Exacto, es así, tal cual. El Todas patriarcado... esas energías, en lugar de usarla para lo positivo, la utilizamos Porque me pones en esta situación. Mira cómo me pone. exactamente. Ahora estoy angustiada. Ay, no ¿Por diga qué mi con el amor. director, Cristina? ¿Por qué, No, no Cristina? va por ahí. Decir, bueno, sí, es real. Usted se incomodó, pero ¿sabe qué? Esto hay que hablarlo y esto hay que solucionarlo porque no se puede volver a repetir. Ni con Cristina, ni con nadie. Ni con ninguna otra compañera. Exactamente. Si a Entonces, usted le incomodó esto, a la otra persona también le incomodó. y claro, Son dos personas incómodas. el patriarcado se perpetúa no solo desde arriba, sino desde adentro. Como si hubiéramos aprendido tan bien la lección de obedecer que ahora nos dedicamos a vigilar a nuestras pares. No se trata de romantizar la sororidad ni de pretender que entre mujeres no haya conflictos. No solo entre mujeres, sino No, entre no, personas. entre personas, porque somos diferentes, porque pensamos, porque cada uno es uno
Porque Entonces, venimos de distintas culturas, de venimos distintas creencias, de distintas exactamente, de crianzas. distintas crianzas, de distintas situaciones socioeconómicas, por infinidad de factores. Pero sí es necesario reconocer que la enemistad no nos es natural. No nos fue enseñada. Y mientras sigamos reproduciendo la lógica de la competencia, estaremos alimentando la maquinaria que nos oprime. No, este dicho de decir, y bueno, si hay mujeres, hay problemas. Hay problemas, no. Seguro que si hay 50 mujeres, va a haber envidia, va a haber Sí, celos, va a haber claro. competencia. ¿Por qué? Es de ¿Por la qué mu- naturalizamos Así que eso? eso es de la mujer, Es nomás. de la Mirá vos. mujer. Entonces en grupos de Bueno, hombres esto no pasa, no se ah, habla, no. Nos fue enseñado. No naturalicemos. Quizás el desafío no sea amar incondicionalmente a todas, exacto. No, sino de no aceptar que no se ninguna trata mujer de amar incondicionalmente. Se trata de aceptar. de respetar y de Exactamente. entender que si la otra lo está pasando mal, lo está pasando mal. Y no ser cómplice, ni reproducir, ni callar, ni omitir. Exacto. Es verdad. Sino de aceptar que ninguna mujer debería ser tratada como una enemiga natural de otra. Solo por el hecho de ser mujer sos mi enemiga. Que la verdadera revolución será cuando las heridas no provengan de nosotras mismas, sino que juntas podamos desarmar las lógicas que nos enfrentan. Así que este 25N tenemos este desafío de tener coraje, de Está tener muy bueno. valentía y Sí. de pensarnos en que nosotras mismas estamos ejerciendo la violencia más que la sororidad. Es tal cual, perfecto. Espero que, bueno, Me suceda el encanta, día ojalá que martes suceda. 25N. También va a haber movilizaciones y va a haber actos acá en Sí, la ciudad de sí, Rosario, sí, porque sí. esto es a nivel mundial. Exactamente, es a nivel mundial, la verdad que Y sí. como el tiempo es Ay, no tirano, me diga. sí, te lo digo. Bueno, bueno. Tenemos que cerrar este día viernes, Ay, vos previo al decís. feriado largo, con Bueno. información. Ah, ¿Qué va a pasar este buenísimo. fin de semana, Cristina? Buenísimo. Tenemos la fiesta de enfermería, Ah, cierto. el clásico de todos los años, Ay, quinto año sí. consecutivo, Es área el restringida, área enfermería de restringida. Qué bueno. ¿Vas a ir a la fiesta? Y teníamos otros compromisos. Teníamos Cristina. otros compromisos. Pero Pero invitamos sé a todos los colegas exactamente. que un éxito de Un ventas. sí, totalmente. Va a haber bandas en vivo, va a Va a haber haber show cómico, va a haber sorteos. sorteos. Sí, ¿Viste? Sorteo de me viajes, la verdad. me encantó, buenísimo. Excelente, se superan Sí. cada año los chicos de área restringida. Totalmente. Todo a pulmón. Que La es verdad que sí. totalmente... Es todo a pulmón, es pura y exclusivamente hecho por enfermeros para enfermeros y para la Y familia. para la familia, que eso es por una supuesto. excelencia. Pero sinceramente es pura y exclusivamente Buffet. hecho a pulmón. No hay dinero de nadie No, de más nadie. de la gente que paga la entrada. Exactamente. Así que es hecho Sorteos, por los premios, enfermeros. regalitos, Buenísimo. buffet, La barra de verdad que tragos. sí, bárbaro. Decime si no es un gran plan para este fin de semana largo. Totalmente. Tenemos también que hablar sobre las elecciones De la asociación de la Asociación de Enfermería, de de la Santa provincia de Santa Fe. Fe. Efectivamente, que El- la tenemos acá en Rosario. Por supuesto. No tenemos más Buenísimo. información que eso, pero sabemos que el Bueno, día pero 28... pronto vamos a tener, y si ellos quieren y les parece que nos pasen las listas, decimos si hay una lista, 2 listas, 3 listas, cuántas listas haya. Sé que se presentaron padrones, Claro, el padrón está disponible. está disponible, la verdad que me encanta. Sí, Buenísimo, que se buenísimo. ejerza el derecho al voto. El derecho al voto, que la gente decida, que los enfermeros decidan quiénes los van a Es una representar. institución muy importante Es para importantísima. nosotros, enfermeros de la provincia de Santa Fe. Es la madre del colegio de enfermería. Exactamente. No hay que olvidarse que el colegio de enfermería nace por la asociación de enfermería. Nosotros no teníamos colegio, como hay infinidades de provincias que no tienen colegio. Teníamos la asociación y un par de mujeres que están tan acostumbradas a la lucha y a la guerra y a la pelea, se sentaron
y comenzaron a planear el colegio de enfermería. Bueno, espero que el colegio de enfermería vaya de la mano con la asociación. No voy a decir mi pensamiento. Claro, no, Eso. lo que sí podemos decir que, bueno, más allá de cómo Sí. salgan las elecciones, que se haga una apertura, que la asociación pueda seguir Que creciendo, pueda crezca, sí, demostrarse, pueda totalmente, retomar que las pueda comenzar a hacer actividades. talleres. En una época la asociación hizo hermosos talleres. eh, Me acuerdo cuando hicieron acá en la facultad, en la UNR, cuando la presidenta era Alicia Espósito, que la quiero muchísimo y le mando un besazo. ¿Te acuerdas cuando hicieron esta sobre heridas? Sí, la diplomatura. La diplomatura, efectivamente. ¡Qué Exactamente. Bueno, qué belleza! decir, a Alicia Esposito le mandamos un saludo Un enorme, una saludazo. apasionada por la Una profesión, apasionada, por sí. nuestra querida disciplina. No se cansa, Fueron varias gestiones muchas en la gestiones. Sí, presidencia sí, y sí, todas sí, han sí. tenido su marca, La ¿no? verdad que sí. De crecimiento, por eso le deseamos lo mejor a quien gane las elecciones y que Exacto. se retomen esas actividades, que la Sí, asociación pueda sí. volver a mostrarse, pueda ser abierta a otras voces. Alternativas, hay Que muchísimas sea un para... lugar de encuentro de enfermeros, para Exactamente, enfermeros. exactamente, donde podamos Sí, volcar ideas, debatir y exactamente. nutrirnos Sí, colectivamente. la verdad que sí. También tenemos que decir que el próximo 29 de noviembre Y el próximo 29 de noviembre, ¿dónde vamos a estar? vamos a estar en los premios Virginia Henderson. Porque Ya estamos salieron las ternas. nominadas. Estamos nominadas, así que le mandamos Exactamente. un saludo enorme a toda la organización. Excelente iniciativa. También Sí. deseamos que sea un éxito, que Y continúe. que Es la continúen quinta porque es edición. hermoso. También ¿viste la Es quinta la quinta edición? Qué edición belleza. de los premios Virginia Sí, Henderson. efectivamente. Un saludo, le deseamos lo mejor a todos los A todos, nominados a de todos. todas las ternas, porque la verdad que son Sí, varias son ternas. varias ternas. Deseamos que sea un día de encuentro también, Qué ¿no? De belleza. compartir, Sí, de de intercambio. Ay, sí. Así que vamos a encontrarnos con muchos colegas que Con son muchos colegas. comunicadores Sí, también. exactamente. Estamos replicando también todos los que nos envían. Le mandamos un saludo enorme a nuestra audiencia porque el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Pero ¿puedo dar 2 saluditos? Por supuesto que sí. Bueno, el día miércoles 19 fue el cumpleaños de mi sobrina Daniela, pero hoy, 21, es el cumpleaños de mi sobrina Débora. Un saludo enorme. Feliz cumpleaños a las dos. todas las sobrinas. Ay, pero tengo como 1,5 millones. A todas le mandamos saludos y a las que cumplen Sí. aniversario de natalicio también. Ay, también, exactamente. Así que, bueno, le mandamos saludos a todos los que nos escuchan, nos siguen, nos apoyan, nos nominan. Qué y bueno, eso sí, que estuvo muy lindo. Nos Muy volveremos a encontrar el próximo El viernes. próximo viernes Nuevamente por televisión regional. Por a las streaming 21 también, horas. 21 horas, entre risas y jeringas con Cristina Saboldi. López Lorena. Besitos.